Buenas tardes, bueno, bienvenidos a las personas como este señor, que es la primera vez que entra a la esquina. Así que bueno, me gusto y espero que nos visite muchas otras veces, porque la cantidad de actividades que se vienen durante todo el año son de una variedad increíble y todas muy interesantes. Bueno, en nombre de Fundación Arsayan, bienvenidos a la red. Y bienvenidos a aquellos que vienen físicamente, presencialmente. Bueno, solo decirles que esta mañana se hizo una meditación y activación con mucha repercusión en todo el mundo, así que bueno, felices por eso y felices por todas las actividades y por cómo la gente se va sumando día a día a nuestra propuesta. Bueno, por ahora nada más, simplemente los voy a dejar, le voy a hacer el pase a Pablo, que es coordinador del área de cultura, para que después ya presente a Jorge. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, gracias a todos, gracias a la gente que está en la red. Bueno, tenemos un taller más del área de agricultura, del Chakra Rey, Chakra 1. Bueno, algunas caras conocidas, nuestro amigo de Colombia que está aquí es un regalo del cielo, recién hicimos la nota en la radio. Para la gente que está viendo en la red, acuérdense que está Radio Arsayan, ya están los links puestos en la página, en el campo, así que pueden entrar y van a ir escuchando la nota de nuestro amigo colombiano que ha hablado maravillas. Ya en todos los programas de radio se va a ir repitiendo, ¿sí? Bien. Tenemos hoy a Jorge Miguel, que viene de la vecina localidad de Uves, que está armando un proyecto muy interesante, que es el proyecto Clave de Sol, en la cual, a través de una bioconstrucción, está mostrando a la sociedad lo que es la permacultura, donde, bueno, él va integrando lo que es el arte, lo que son los cultivos, lo que es la bioconstrucción, un montón de información nueva, un paradigma nuevo que se está instalando, una nueva forma de vivir y de construir. Desde mi lugar le doy la bienvenida, Jorge. Bueno, la gente es tuya, buenas tardes. La cámara, la red es tuya, tenés el micrófono ahí. Bueno, un evento más de agricultura. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. No voy a usar el micrófono, creo que se escucha, si no me dicen. Bueno, lo que vamos a estar presentándoles ahora es lo que le estaba contando un poco, que es un proyecto que comenzamos a construir hace un poquito más de un año. Fue el 18 de febrero del 2014 y es un proyecto que tal vez la energía ya viene un poco desde antes, pero bueno, pudimos comenzar ahora. Fue ahí en un campo en Uves que comenzamos este proyecto. Es un campo que tiene 4 hectáreas y bueno, ahora les voy a ir mostrando algunas imágenes y vamos a ver algunos videitos también que van a tratar un poco acerca de la permacultura y también el desarrollo que nosotros estamos haciendo de la permacultura en este espacio, ¿sí? Así que bueno, voy a necesitar la ayuda de la secretaria, si me puede ir pasando las... Bien. Bueno, si quieren yo puedo comenzar con una. Bueno, primero vamos a comenzar con permacultura, ¿no? La definición de permacultura. Podemos ver que es un sistema de diseño para la creación de medio ambientes humanos sostenibles. Es decir, crear espacios que sean sostenibles en el tiempo, digamos, y que no dependan de energías que vengan desde afuera. Hoy día nosotros, para vivir en nuestras casas, estamos necesitando continuamente energía que venga de afuera, ya sea la energía eléctrica, el agua, no sé, las producen sus propios alimentos en huerta, pero esa práctica se ha ido dejando de lado cada vez más. Entonces, una de las cosas que dice Bill Mollison, que es uno de los co-creadores, junto con David Holmgren, ¿sí? Estos dos personitas son australianos
En la década del 70 crearon el concepto de permacultura. Hicieron investigaciones de agricultura tradicional y un poco también mixturando un poco con la ciencia, digamos. Entonces comenzaron a crear nuevos conceptos acerca de la agricultura y también la manera de ver el mundo, ¿sí? Por ejemplo, lo que hicieron fue eso, mixturaron la sabiduría tradicional y la ciencia moderna, ¿sí? Entonces, hacen un trabajo donde se respeta también a la naturaleza y se intenta, o se logra, digamos, no dañarla, sino ayudarla para que la naturaleza nos brinde lo que nosotros necesitamos, los alimentos, la energía, ¿sí? Otra de las cosas que utilizan son, copian a los sistemas naturales, los toman como modelo. Eso es algo interesante, digamos, porque no es que crean cosas desde la nada, ¿sí? Sino que toman como ejemplo a la naturaleza y la llevan a cabo en los diseños, ¿sí? Buscando que rindan, que estos diseños que se realizan sean rendidores, ¿no? Bien, la permacultura tiene 3 éticas. Cuando estas personas crearon el concepto, trabajaron con 3 éticas de permacultura, ¿sí? Una es el cuidado de la tierra, que es esto que yo les estaba diciendo, ¿sí? No dañarla, no sacarle todos los nutrientes y no devolverle nada, ¿no? Sino hacer un ciclo con la tierra de que todos los nutrientes que le sacamos poder restituírselos, ¿sí? No contaminarla. Después, el cuidado de la gente, ¿sí? El cuidado de las personas. También en cuidado de la tierra están los animales, también los seres. No es solamente la tierra en sí, digamos, como materia, sino también todo lo que rodea. El cuidado de la gente sería otro de los principios de la ética. Y otra es distribución de excedentes y disminución de consumo, ¿sí? A lo que se refiere a distribución de excedentes, digamos, es cuando nosotros en un diseño nos sobran, por ejemplo, alimentos, tranquilamente uno puede ir a una feria y venderlos, ¿sí? Y lo que va a hacer es, con ese excedente que se convirtió en dinero, digamos, puede ir intercambiarlo. Y a la hora de intercambiarlo, vamos a pensar bien en dónde ponemos ese dinero, ¿sí? Si queremos ir a una gran cadena de supermercados que compra alimentos y los producen en fábrica, o si vamos a ir a un pequeño productor que nos vende las hortalizas o nos vende quizás mermelada o miel o productos, digamos, que necesitemos, ¿sí? Entonces también eso es interesante muchas veces, ver dónde nosotros estamos poniendo la energía, porque continuamente nosotros estamos interactuando con energía, ya sea en forma de dinero, sea en forma de alimentos, ¿no? Entonces es importante eso. Eso es algo que trabaja la ética. Otra de las cositas es disminución del consumo, ¿sí? No consumir por el solo hecho de consumir, sino realmente sabiendo qué es lo necesario, qué es lo que nosotros necesitamos para consumir y buscando eso, buscando la disminución del consumo, ya que en el mundo vemos que cada vez la población crece y crece más y si no disminuimos con el consumo vamos a terminar consumiéndonos el planeta y la Tierra, no nos va a quedar nada. Entonces eso es otra de las cosas importantes, digamos, a tener en cuenta. Y también la permacultura tiene éticas y principios, ¿sí? Las éticas fueron las que nosotros ya vimos y están en el centro, ¿sí? Se ve ahí. Cuidar la tierra, compartir con equidad, cuidar la gente, ¿sí? Pero tenemos otros principios, ¿sí? Que son estos 12, ¿sí? Comenzamos con el primero, observar e interactuar. Esto tiene que ver con, digamos, lo primero que hace la permacultura, que es observar a la naturaleza, ¿sí? Hay muchas actividades que se refieren así, ir y sentarse en medio del campo o el espacio donde queremos desarrollar, puede ser también una casa en la ciudad, digamos, la permacultura se puede desarrollar en diferentes ámbitos, pero es sentarnos ahí y comenzar a observar, a ver de dónde viene la luz, a ver cómo es el clima, qué animales hay, cuál es la vegetación, qué vegetación nace naturalmente en ese lugar, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros observamos eso, comenzamos a interactuar en el espacio y a modificarlo, ¿sí?
Después tenemos el principio número 2, que es captar y almacenar energía. Digamos, eso es algo importante a tener en cuenta, digamos. Porque si nosotros no queremos estar dependiendo de el entorno, digamos, para tener nuestra energía, la vamos a tener que captar, ¿sí? Entonces usamos energía, por ejemplo, la energía eléctrica con captación solar o transformando la energía del viento, transformándola en energía eléctrica, ¿sí? O incluso, por ejemplo, hay otros métodos como los biodigestores que transforman materia orgánica en gas, ¿sí? En gas metano, y ese gas metano puede ser utilizado para hacer electricidad por medio de un generador adaptado para gas, y después de ese gas sacas electricidad, ¿sí? Esa vendría a ser otra de los principios. Y esta energía, almacenarla, digamos. Por ejemplo, otra energía que es fundamental en los diseños permaculturales es el agua, ¿sí? Se trabaja mucho con la captación de agua. Y entonces hay que buscar la manera en que podemos captar esa agua. Pueden ser estanques, ¿sí? Pueden ser muchas veces zanjas que se hacen, que se llaman suales, ¿sí? En el terreno donde nosotros queremos diseñar. Y lo que van a hacer es, una vez que llueve, el agua penetra en esas zanjas y se distribuye de manera armoniosa, digamos, en el terreno. Y entonces esa agua no se fue. Muchas veces pasa en algunos terrenos que llueve y el agua se va a la calle y listo, se fue esa energía. En cambio, si vos la podés distribuir ahí, va a quedar y te va a dar más vida, más nutrientes, va a hacer que las plantas ahí se desarrollen mejor, ¿sí? Se fue eso. Bien, el otro de los principios es obtener un rendimiento, ¿sí? Siempre necesitamos obtener un rendimiento de las cosas que hacemos. No vamos a hacer una huerta solo por hacerla y digamos, si vemos que no sé, los bichitos nos están comiendo los frutos o las verduras de la huerta, vamos a dejarlo. No, vamos a buscar la manera en que podamos lograr que eso tenga un rendimiento, digamos, ¿sí? Y eso en general. Todos estos principios después se pueden llevar a muchas partes, digamos. Yo le estoy dando solo pequeños ejemplos como para que sean más entendibles, ¿sí? Si alguien tiene una pregunta, lo puede realizar. Otro principio es aplicar la autorregulación y aceptar la retroalimentación, ¿sí? Continuamente el mundo se está autorregulando, ¿sí? Muchas veces viene, por ejemplo, como estaba diciendo yo, a veces vienen plagas, digamos, o vienen sequías, digamos. Lo que hay que hacer es aceptar, digamos, esas cosas y trabajar también, ver el problema como una solución, ¿sí? No ver solamente el problema como un problema que no se puede realizar. Todos los problemas tienen solución, ¿sí? Son soluciones en potencia, digamos. Entonces hay que trabajar en eso. Otro de los principios es usar y valorar los servicios y recursos naturales, ¿sí? Esto es algo que ya lo venía explicando, digamos, pero tiene que ver con eso, con una vez que nosotros vimos cuáles son los seres, los animales, las plantas que nosotros vamos a trabajar, hay que valorarlas, ¿sí? Hay que cuidarlas, hay que darle lo que ellos necesitan para vivir. Y entonces ese es otro de los principios importantes que trabaja la permacultura. No producir desperdicios, también eso es algo bastante interesante. Hoy día estamos acostumbrados a producir desperdicios constantemente porque tiene que ver con nuestra forma de consumir, ¿no? Muchas cosas vienen empaquetadas y continuamente nosotros compramos algo y ya en el hecho de comprar eso ya generamos un desperdicio. Entonces hay que ver la manera de no generar desperdicios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy día muchos elementos por suerte se comenzaron a reciclar, ¿sí? Incluso hay algunos pequeños inventos, digamos, que son simples, digamos, pero que cambian la cotidianeidad y son, por ejemplo, los ladrillos que se hacen con botellas plásticas, ¿sí? Donde se ponen los plásticos que no se pueden reciclar o material que no se puede reciclar, se introduce a presión dentro de las botellas y después esas botellas se usan para construir, se ponen dentro de la construcción, digamos. Entonces estamos reciclando esa energía y poniéndola en energía que es materia, digamos, porque muchas veces se ponen dentro de paredes, digamos, donde vos necesitas de una estructura, bueno, pones la botella esa y después
se rellena, digamos, el muro, se revoca así, a veces ni se nota que está eso, pero es algo interesante, sí. Quería saber qué tipo de plásticos, de qué tipo de plásticos estás hablando que se pueden meter en botellas. Y son plásticos mayormente que utilizamos exacto, bolsas o lo que yo le decía, de alimentos que nosotros compramos y tienen ese plástico, digamos, o digamos, cualquier plástico que nosotros pensamos que no va a ser reciclado. Pero no es muy tóxico el plástico. Si no se quema, no. Sí, porque es lo que plantea que no se quema, que queda incorporado dentro de un muro. Entonces, el problema es cuando quemamos los plásticos. Ahí liberamos las sustancias tóxicas al aire. Pero posiblemente también en un medio ambiente natural, puede generar problemas con el Claro. Exacto, se llaman ecoladrillos. Tampoco la idea es que te vas a hacer una casa completamente de bolsas de plástico, sino que vas a introducir algunos. Nosotros no consumimos tanto plástico como para llenar muchas botellas. Y es inflamable, eso hay que tenerlo en cuenta, digamos. Digamos. Exacto, lo que hay que hacer cuando uno construye una pared es hacerle un buen revoque, digamos, que tenga algo hidrófugo para tener que en un momento, si vos usas esa botella, que no se... Digamos, el plástico con plástico se intenta no pegarlo, sino que esté sujeto con otro material. Por ejemplo, se puede hacer una mezcla de barro, arena y paja, y entre medio se ponen las botellas y eso va a quedar firme. Exacto, exacto. Exacto, te ahorras material. Bien, otro de los principios es diseñar desde los patrones hacia los detalles. Y esto tiene que ver con lo que yo les estaba diciendo de observar la naturaleza, ¿sí? Y copiar esos patrones naturales que se dan en la naturaleza, como formas, por ejemplo. La naturaleza muchas veces responde en formas espiraladas, ¿no? Que la vemos, por ejemplo, en caracoles, se ve en el formato de un tornado, por ejemplo, a veces en las plantas, las puntitas se hacen así, pequeños espirales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, copiar esos patrones que se dan en la naturaleza. Otros patrones, por ejemplo, que se ven son en los ríos. Vieron que se distribuyen los ríos cuando lo vemos desde arriba, una vista aérea, se ven que se van abriendo así. Viene como el río general, así bien ancho, y después pequeños riachuelos así que se van, ¿no? Eso es un patrón que se ve también en las hojas. Si nosotros vemos una hoja, vamos a ver una línea central y después pequeñas líneas que vendrían a ser estos ríos pequeños, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hacer un diseño hidrológico, podemos copiar ese patrón que está en la naturaleza y se repite muchas veces, seguramente que va a funcionar, ¿sí? Entonces hacemos un gran canal y después desde ese canal hacemos salir pequeños canales, ¿no? Ese es uno de los tantos ejemplos. Después tenemos integrar más que segregar, ¿sí? Y esto es importante, digamos. Dentro de un diseño es importante que los elementos estén integrados, ¿sí? Y no un elemento por allá, otro por otro lado, digamos, no. Buscar de que todos estén integrados y relacionados entre sí. La permacultura trabaja con la interrelación de los elementos como un punto fundamental, siempre buscando de la manera en que los elementos se pueden relacionar y cómo se pueden necesitar unos a otros. Por ejemplo, si nosotros tenemos gallinas, por ejemplo, en un corral, la gallina va a necesitar alimento, que nosotros se lo podemos dar de desperdicios que salgan de la huerta o cereales que tengamos. La gallina, una vez que come esos alimentos, después nos va a dar nutrientes con el abono que tiene la gallina, ¿no? Y entonces de esa manera ya integramos la huerta con las gallinas, porque nosotros le estamos dando alimento y a la vez ella nos está dando nutrientes, ¿sí? Entonces siempre es importante integrar en el espacio, ¿sí? Después, usar soluciones lentas y pequeñas, ¿sí? Es decir, que tenemos que trabajar con diseños lentos y que vayamos probando de a poco. No es venir y decir, bueno, vamos a hacer todos los cambios en el espacio, vamos a sembrar acá esto, vamos a producir. ¿Por qué? Porque de esa manera vos corres más riesgos
En cambio, si vos vas haciendo las cosas lentas y pequeñas, paso por paso, seguramente que vas a correr menos riesgo, digamos, y el diseño te va a llevar a un buen beneficio, digamos, ¿sí? Entonces eso es importante siempre. Es un consejo también para la vida, también puede funcionar, ¿sí? Siempre ir paso a paso. Cuando haces una huerta, si arrancas la primera vez con algo grande, te pasa por arriba. Exacto. Y a poquito aprendí a hacer igual. Exacto. Después, otro de los principios es usar y valorar la diversidad, ¿sí? Ese es sencillo, digamos, poder tener variedad de especies, ¿sí? No sembrar solo una especie, o dos o tres, sino tener muchas especies, y eso te va a dar también esto que decíamos, de que no va a venir una plaga y te va a comer todo, no, porque va a estar regulado, ¿sí? Entonces la permacultura siempre busca utilizar muchas especies, puedan ser autóctonas o no. Si no son autóctonas hay que ver bien qué especie se va a plantar, digamos, ¿no? Pero eso es importante, siempre usar y valorar la diversidad como un punto importante. El principio número 11, usar los bordes y valorar lo marginal, ¿sí? Cuando se refiere a bordes, es un borde en sí, ¿sí? Porque en los bordes es donde se encuentra la riqueza, la verdadera riqueza de las cosas siempre en los bordes. Por ejemplo, podemos pensar en un ecosistema así como el mar y la playa, ¿no? Tenemos en el mar especies que son típicas de esa zona, ¿no? Y en la playa otro tipo de especies que son de la zona de la playa, digamos. Pero ahí en la unión que se produce entre la playa y el mar nacen otra variedad de especies, ¿no? Que pueden entrar dentro de un ecosistema, salir, ir al otro, digamos, ¿no? Y entonces en los sistemas siempre es importante eso, valorar los bordes, ¿sí? El uso de los bordes. También, por ejemplo, ya yendo a un ejemplo que tiene que ver más con los sistemas sociales, por ejemplo. La permacultura también hoy día está dentro de un borde, digamos, porque no es el sistema productivo mundial que tiene que ver con los monocultivos, digamos, o con el tipo de sistema que se utiliza hoy día, como son los agronegocios. Bueno, entonces la permacultura, al estar dentro de ese borde, tiene un montonazo de riqueza, que se nutre de algunos aspectos, de otros, se interrelaciona con arte, se interrelaciona con filosofía, con un montonazo de ramas, digamos. Entonces eso es importante, valorar el borde y decir, bueno, este es el borde, acá hay riqueza, ¿sí? Y el principio número 12, usar y responder creativamente al cambio, ¿sí? Siempre cuando sucede un cambio, digamos, no hay que quedarse con, no, yo quiero que las cosas sean así y no hay manera de cambiarlo, sino ver cómo podemos utilizar ese cambio, digamos, para algo positivo. Era lo que yo le estaba diciendo, no ver el problema como un problema, sino ver un problema como una solución, ¿sí? Detrás de un problema siempre hay una solución. Y así que bueno, esos serían los principios que más o menos los vemos así por arriba, pero ahora vamos a ver un poco cómo los vamos llevando a cabo. Y esta es la flor de la permacultura, digamos, que es algo más moderno, ¿sí? Es como una síntesis que hicieron algunos creadores, pero más modernos, donde se interrelacionan diversas temáticas, digamos. Podemos comenzar por cualquier pétalo, ¿sí? Tiene 7 pétalos, es la flor de la permacultura. Por ejemplo, si comenzamos con ambientes construidos, dentro de la permacultura se utilizan materiales naturales y locales, ¿sí? Siempre que podemos utilizamos eso, materiales locales y naturales, como son la tierra, por eso se hacen construcciones con barro, tierra, paja o pasto que crezca ahí, después se necesitan piedras o maderas, ¿sí? Y también se utilizan en este tipo de construcciones materiales reciclados, como decíamos, las botellas estas plásticas, o también se utilizan botellas de vidrios para hacer tragaluces o ventanas. Se utilizan también en algunas construcciones gomas de autos, gomas de camiones y todo lo que uno pueda ir incorporando para reciclar.
Por ejemplo, en Casa Clave Sol, otro de las cosas que reciclamos fueron durmientes de las vías del tren. Fuimos a un pueblo cercano que queda a 50 kilómetros de Huguet. Nos enteramos que había un montón de vigas del tren que estaban tiradas porque no lo podían vender, digamos. Ellos, la gente que trabaja en el tren, lo que hace es, una vez que no sirven más, las que son de quebracho, las vigas de quebracho, las venden, porque son buenas para encender madera. Pero estas eran de eucaliptus blanco, que no sirve para prender. Entonces las tenían ahí tiradas, no servían para nada. Bueno, hablé ahí con la gente de la estación y me permitieron llevarlas. Entonces esas vigas las usamos en la construcción. Las pusimos en el techo, formando, digamos, vigas, y la van a ver ahora en imágenes, digamos. Entonces es otro elemento que hubiera estado tirado tal vez por tiempo y se hubiera transformado en materia orgánica, digamos, pero bueno, nosotros lo pudimos llevar, reciclarlo y llevarlo a nuestra construcción. Después, trabaja ecoconstrucción como paja y diferentes técnicas, que algunas vamos a ver, principalmente las que nosotros trabajamos en Casa Clave Sol, ya las vamos a ver, pero es super adobe y otra que se llama quincha, ¿sí? Después, la autoconstrucción, eso es algo importante. Cada uno puede construirse su propia casa. No necesitamos especialistas que vengan, sino que con estas técnicas es posible que nosotros nos construyamos nuestra propia casa y además de una manera mucho más económica que las construcciones tradicionales, ¿sí? Eso es interesante. Después, diferentes herramientas y tecnologías, sanitarios secos y baños composteros. Vamos a estar también viéndolos. Nosotros estamos construyendo uno allá en el espacio. Energías renovables, energía solar, eólica, ¿sí? Energía hidráulica también. Ecotécnicas y tecnologías apropiadas, ¿sí? Son diferentes tecnologías que nosotros podemos construirlas nosotros mismos, digamos, ¿sí? Como, por ejemplo, algo que está surgiendo ahora son bicimáquinas, que son bicicletas que adaptan, en vez de usar un motor, usas una bicicleta, por ejemplo. Y estás haciendo ejercicio y a la vez, por ejemplo, puedes bombear agua desde el suelo para llevarlo a un tanque, ¿sí? O una bicicleta que es un lavarropa, ¿no? Entonces eso vendrían a ser tecnologías socialmente apropiadas, que están al alcance de todos, que las podemos construir con una bicicleta, con un lavarropa, ¿no? Y que la podemos usar. Bueno, la reutilización y el reciclaje, diseñar para ahorrar y no gastar, digamos, en exceso. Después, en educación y cultura, trabaja educación ambiental, hortalizas escolares, que los chicos aprendan en la escuela a producir, que aprenden también a cuidar la naturaleza, a reciclar. Y después hay varias, digamos. Está bienestar físico y espiritual, parto en casa, ¿sí? Muerte digna, yoga y otras disciplinas, medicinas alternativas y complementarias. Tenemos economía y finanzas, sistemas locales de ahorro y préstamos, sistemas LEDs y mercados de trueque, algo que se perdió pero en un tiempo estuvo de boga en Argentina, que fue el trueque, que cuando hubo un colapso económico muy grande tuvimos que recurrir a eso y actualmente se sigue utilizando pero no tanto como en esa época, pero es algo importante también. No regirnos solamente de la economía que tenemos y que no sabemos cuándo va a ir para abajo o cuándo va para arriba, digamos. Entonces, buscar también otras maneras de poder relacionarnos, digamos, económicamente. Eso puede ser el trueque, gratiferia, ¿sí? Lo comenté la importancia del intercambio de semillas, de trocar semillas entre hortelanos, porque yo cuando el otro día cuando vi un taller de huerta comentaba de que hay variedades que las empresas privadas no las multiplican porque no les interesa, pero que tienen un valor alimenticio y nutritivo importante y que muchas veces los horticultores o hortelanos siempre guardan un poco de esa semilla para volver a sembrarla y así intercambiar. Eso se está usando a nivel mundial, hay una red de intercambio de semillas
en internet uno lo puede, o sea, contactar con gente, mandarse vía correo también, trocar, cuando es correo a veces girás una plata vía correo también, Sí. o si no, hacer eventos, que era otra cosa que después vamos a charlar, de hacer algún evento de intercambio de semillas, pero convocar a la región a intercambiar. Exacto, eso es muy interesante, digamos. La permacultura también trabaja, y ya lo vamos a ver, dándole una importancia suprema a las semillas, digamos, porque dentro de las semillas se esconde, digamos, el secreto de la vida y de los alimentos, digamos, de todo. Muchas veces no somos conscientes y se está perdiendo la diversidad de semillas, ¿no? Hoy día, para sembrar en el campo, y son muchas hectáreas, utilizan pocas variedades de semillas que ya están trabajadas, digamos, que muchas veces están genéticamente modificadas y que funcionan porque hacen experimentos científicos y lo prueban y saben que van a funcionar y le va a dar un rinde. Pero ahí está el problema, digamos. Nosotros vemos a la tierra y muchas veces la producen, digamos, o la producimos para generar dinero. Y ahí está el problema, digamos. La tierra tiene que ser para generar alimentos, ¿sí? No para generar dinero. Porque si vos querés generar dinero con la tierra, no te va a importar que tengas que echarle plaguicidas, digamos, o que tengas que contaminar, o que tengas que hacer lo que sea para que te dé dinero, ¿sí? Entonces eso es importante, empezar a cambiar un poco el paradigma de para qué estamos nosotros, para qué queremos trabajar la tierra, ¿sí? Si es para generar dinero o para generar alimentos. Después, bueno, relocalización de comercio e intercambio, voluntariados. Eso es algo que también está funcionando últimamente y nosotros en Casa Clave Sol lo utilizamos. El voluntariado, digamos, como una forma de intercambio. Una persona que quiere aprender sobre permacultura, bioconstrucción, y muchas veces se hacen talleres y cursos, pero tienen un costo. Pero hay personas que no pueden pagarla. Entonces esas personas vienen y ayudan en la organización del taller, sea en la cocina o sea en lo que haya que hacer, digamos, que sea necesario. Y bueno, de esa manera puede participar como un voluntario sin necesidad de estar gastando dinero, digamos, que tal vez no tiene. Entonces eso es algo interesante, digamos, que se llama voluntariado. Después tenencia de la tierra y gobierno comunitario, ¿sí? Cooperativas de producción y consumo, ecoaldeas y comunidades sustentables, ¿sí? Esto es algo que cada día se ven más, que están surgiendo en todos lados del mundo. Ecoaldeas son pequeñas aldeas donde viven personas que se pusieron de acuerdo y que se interrelacionan, digamos, trabajando la tierra, generando sus alimentos, reciclando la energía, ¿sí? Y viven de una manera diferente a la que estamos acostumbradas, digamos, o a lo que nos dicta el sistema. ¿Qué más tenemos? Procesos participativos de toma de decisiones, ¿sí? Resolución de conflictos. Y, por último, el último de los pétalos, manejo de la tierra y la naturaleza. Bancos de semilla, que era lo que estaba diciendo nuestro compañero. Acuacultura, que son también sistemas de producción en agua, sistema de peces. También hay sistemas de plantas para producir dentro de agua. Agroforestería y bosque huertos, conservación y regeneración y manejo sostenible de los espacios silvestres, agricultura orgánica o biodinámica, ¿sí? Agricultura orgánica que no usa ningún tipo de elementos químicos para fertilizar la tierra o para, digamos, alejar plagas. Y biodinámica es la agricultura que tiene en cuenta a la luna, a los planetas, digamos, la acción del Sol, de los diferentes planetas, para poder sembrar y para tener un mayor rinde, ¿sí? Eso es algo que desde hace muchos años que se viene trabajando. Siempre recuerdo así a mi abuela o a la gente grande que me decía, bueno, tal semilla es mejor plantarla en luna creciente porque va a agarrar mejor. O incluso, por ejemplo, bueno, tener que cortarte el pelo en tal luna porque te va a crecer menos, ¿sí? Entonces eso es algo importante también a tenerlo en cuenta, porque es información y que es utilizable. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente. Bien, y ahora ya vamos a ir al proyecto Casa Clave de Sol, ¿sí?
El proyecto Casa Clave Sol nace como un sueño, ¿sí? Y fue un sueño que apareció en mi mente, o en mi corazón, o donde sea. Yo estaba viajando de mochilero en Córdoba en el 2012, sí. Y 2 años antes también estaba viajando de mochilero, pero en el norte de Argentina, en Salta, y ahí conozco a una persona que se llama Diego Cirelli. Esa persona estaba viajando en una combi, que es una especie de camionetita así antigua, con su familia, tiene 2 niños, una de 3 años y el hijo que tenía 6, y con su mujer recorriendo... 5 viene Diego. Exacto. Un taller acá. Exacto. Estaba recorriendo ecoaldeas latinoamericanas para aprender sobre permacultura, sobre bioconstrucción. Yo me lo encontré ahí en Salta, convivimos ahí unos 3 o 4 días y después no lo vi más. Volví a mi vida, yo soy profesor de música, estaba estudiando en el Conservatorio de Música en Pergamino. Bueno, seguí, me olvidé de lo que era permacultura, lo que era bioconstrucción. Bueno, después me voy de viaje, sigo viajando y viajé 1 año y medio. Uruguay, Brasil, recorrí el sur, el centro, el norte de Brasil, 5 meses a través de la selva amazónica. Bueno, regreso y en ese verano me voy a Córdoba también, que no conocía, tras la sierra, y me encuentro que iba a haber un encuentro de permacultura, iba a haber. Participo de ese encuentro y el día domingo iba a venir una persona re grosa a dar un taller de alimentación. Bueno, cuando llega la persona esa era Diego, que está ahí con su mujer y con sus hijos. Ellos habían vendido su casa en Bariloche y habían comprado un terreno en Las Tapias, que queda detrás de la sierra, es cerca de Villa Las Rosas, y estaban empezando a construir una bioconstrucción y un espacio que se llama Finca Naturalia para desarrollar permacultura familiar. Es decir, para que familias puedan ir allí y aprender a hacer bioconstrucciones, a trabajar la tierra, a hacer permacultura. Bueno, así que cuando me lo encuentro fue así algo lindo, digamos, un abrazo, y él me invita a ayudarlo a construir esta casa. Y ahí es donde yo me sumerjo, digamos, en esto de bioconstrucción, permacultura. Me quedé bastante tiempo ahí ayudándolo y después estuvimos en contacto, comencé a ayudarlo en algunos talleres que él dio y después se me ocurrió a mí la idea, cuando estaba ahí en la Finca Naturalia, estaba en la carpa, un día durmiendo la siesta así, se me ocurrió la idea. La idea fue la siguiente: construir una casa que tenga forma de clave de sol, ya que a mí me gusta mucho la música, que soy profesor y es algo que realmente amo. ¿Por qué no hacer una casa que esté basada en el formato de la clave de sol musical? ¿Sí? Entonces dije, bueno, eso fue en el 2013, dije, bueno, lo voy a hacer el proyecto. Voy a construir una casa, porque además yo no tengo una casa propia que haya construido yo o que la haya comprado. Que mi idea era comprar una casa, pero cuando tenga 40 o 50 años, después de haber ahorrado toda mi vida, digamos, porque hoy día es la única opción que se me ocurre, a menos que tengas un terreno y puedas sacar un plan Procrear, digamos, pero era eso. Bueno, cuando tenga 50 años me compraré la casa de mis sueños. Y después me di cuenta que no, que yo podía construirla, después de haber conocido a Diego y verlo a él construyendo su propia casa. Entonces dije, bueno, voy a construir una casa, pero además quiero que esta casa también que haya arte en la casa, que es algo que a mí me gusta, el arte. Y si hay arte, ¿por qué no que esté en la naturaleza? ¿Sí? Entonces tuve la suerte, digamos yo, de venir de descendencia italiana y española. Mi abuelo era taxista en Buenos Aires y un día se cansó de la ciudad, ya hace bastante, en la década del 70 compró un campo en Hugues, ¿sí? Y se fue a vivir, se armó 4 chapas así, vivía ahí abajo de las 4 chapas, mientras que construyó una casa con ladrillos que ellos mismos cocinaron y pegada también con barro. Construyó una casa y se llevó a toda la familia. Son 6 hijos, tiene él, más su mujer. Y se fueron a vivir ahí, al campo.
tuve la suerte, digamos, de que ese haya sido mi abuelo y que ese campo, después de que él falleció, le quedó a mis tíos y un pedacito es de mi papá. Así que le pregunté a mi papá si podía desarrollar este proyecto en ese campo. Por suerte accedió y por suerte también accedieron mis tíos, porque yo les dije, bueno, vamos a construirlo, pero lo vamos a construir entre todos. No lo voy a construir yo solo. Vamos a invitar a mucha gente. Y como ahí ellos están produciendo y trabajando, ¿viste? Tenía que saber si lo iban a poder, si no iban a tener problemas, digamos. Así que aceptaron y comenzamos a construir el espacio. En Hugues, ¿sí? Hugues puede haber sido cualquier lugar del mundo, digamos, pero justo mi abuelo eligió Hugues para irse a vivir hace ya 40 años y fue ahora el lugar donde yo iba cuando era pequeño, porque mi familia es de ahí, siempre iba, pero nunca me hubiera imaginado vivir en el campo. Siempre me hubiera imaginado vivir en una ciudad y es más, cuanto más grande la ciudad, mejor, porque yo vivía en Pergamino, pero como me gusta la cultura, siempre me imaginaba vivir en Rosario o en Buenos Aires o en una ciudad grande del mundo. Y fue ahora, ya más de grande, cuando empecé a ver, digamos, diferentes las cosas y a tener más ganas de eso, de vivir más cerca de la naturaleza, vivir en el campo, ¿sí? Entonces, a Hugues. Ese es el mapita de Hugues. Hugues es una ciudad de 5.000 habitantes, ¿sí? Pasa la ruta 8 por acá, hacia lo largo, es esa que va por ahí, y el campo queda aquí. Ahí es donde estamos construyendo la casa clave de sol, ¿sí? Tiene varias particularidades el espacio. Está totalmente sembrado, ¿sí? Con monocultivos de soja, de maíz, de trigo principalmente, algunas pasturas como alfalfa, y después también tenemos el frigorífico de Hugues, que también ya de la década del 70 que está funcionando, que se ubica aquí. Estamos a 1 kilómetro aproximadamente del frigorífico. Y es algo para tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces ahí tenemos a Hugues, zona zona ganadera, digamos, se ven muchas vacas en los campos, algunos feedlots también, que son espacios donde se producen vacas, digamos, pero más reducidos y solamente se les lleva el alimento. Se lo vamos a presentar. Tenemos a Diego Cirelli, que es la persona que yo ya les estaba hablando. Es un bioconstructor que construye casas naturales, permacultor, porque trabaja con permacultura, y cocinero natural, ¿sí? Lo que no dice acá también es que él es docente, digamos. Él continuamente está dando talleres, cursos de bioconstrucción, de permacultura, de alimentación natural. Y es algo importante, digamos, porque fue gracias a él que a mí se me ocurrió la idea de construir este espacio. Si yo no lo hubiera conocido, tal vez hoy estaría trabajando en una escuela, como también lo hago, digamos, pero viviendo y ahorrando para comprar aquella casa, ¿no? Dentro de 30 años, ¿no? Después tenemos también a Pamela Vicens, que es arquitecta. A ella la conocí en un taller que dio Diego Cirelli de bioconstrucción y fue en ella en quien pensé a la hora de llevar a cabo este proyecto de construir una casa con forma de clave de sol. Pensé en ella, digo, bueno, ayúdame porque yo hice unos planos así, pero no sé si va a funcionar. Así que le encargué el trabajo, ¿no? Y este soy yo, ¿sí? Y está mi perro, Jimmy, que nos acompaña. Y bueno, yo soy el ideólogo, digamos, el que se me ocurrió la idea, ¿sí? Y soy profesor de música, toco una banda también, doy clases de guitarra, de charango, de quena, y bueno, ese soy yo. Y además, también un grupo gigante de personas que ha llegado a raíz de los talleres, encuentros, mingas que hemos realizado, hasta festivales que hemos hecho. Entonces, no es solamente nosotros, sino que es una construcción colectiva que se da. Y ahí estamos. Esto fue el fin de semana pasado. Tuvimos un taller de bioconstrucción, que fue el primero que facilité yo, y estuvimos construyendo ese mandala que se ve ahí, que más adelante lo vamos a ver. Estuvimos haciendo eso, que es un baño seco que estamos construyendo. Hicimos el revoque fino y esas pinturas también las hicimos. Están hechas a base de tierra, con arcilla. Y entonces podemos ver algunas imágenes más donde vemos ahí los diferentes encuentros. Este fue el primer taller que dimos
de bioconstrucción. Acá tenemos visitas de las escuelas, porque también las escuelas nos visitan y hacemos trabajos de huerta, trabajos de bioconstrucción, ¿sí? Allá hay otra visita de la escuela cuando vinieron y estuvimos sembrando los árboles frutales. Y después diversos talleres, ¿sí? Podemos ver otra foto más. Ahí ya estamos más de cerca, ¿no? Ahí estaba haciendo unas incrustaciones con botellas, un amigo de Rosario. Los chicos allá estaban sembrando el bosque frutal. Acá estábamos haciendo las paredes del baño seco. Y allá están pisando el barro, que es la manera en que se realiza la mezcla, digamos, para después poder construir las paredes. La manera más rápida es así, pisándolo directamente. Así que bueno. Y esto era lo que yo les decía. Muchas veces organizamos mingas. Mingas es un encuentro, digamos, que sirve para ayudar a alguien que quiere construir o que quiere sembrar, ¿sí? Y que viene del quechua, minca, trabajo agrícola colectivo a beneficio de la tribu. Es decir, a veces se juntaban y decían, bueno, vamos a hacer una minga porque tenemos que sembrar, viene la época de siembra y le tenemos que meter todos juntos porque si no, no nos va a alcanzar el alimento para todos. Entonces se juntaban y sembraban en un espacio así que después ellos mismos les servía, digamos, para alimentarse. En nuestro caso, las mingas sirven para personas que vienen a ayudarnos y las personas que participan también aprenden a construir, a sembrar y construyen este espacio que la idea, además de que sea un hogar, digamos, también la idea es que sea un centro cultural y de desarrollo de permacultura. Por eso la idea de mixturar el arte en medio de la naturaleza. Y tiene que ver con eso también, con mis visiones, mis sentimientos. A mí es algo que adoro, digamos, y hacer arte. E incluso cuando estaba viajando de mochilero por Brasil, fundamos un centro cultural en Manaus, con un chico brasilero y con un chico de Noruega. Entonces es algo que ya desde que soy chico que me gusta organizar eventos, festivales, talleres, siempre, de que soy joven me gustó. Entonces mi idea es eso, que este espacio sea un espacio de todos también, donde podamos organizar ahí festivales, talleres, encuentros, que se puedan realizar acampes, que pueda pasar gente, que se pueda quedar. Así que bueno, esa es la idea, digamos. Y hicimos diferentes talleres. Vino Javier Capelletti de Santa Fe, dio un taller de construcción con tierra. Después vino Diego Cirelli, también él dio varios talleres de permacultura, de bioconstrucción, de diseño en permacultura. Y este es el último que di yo, que fue de un taller de bioconstrucción. Y ahí está la imagen de las chicas pisando el barro. ¿Sí? Sí. Y bueno, ahora vamos a comenzar con lo necesario para llevar a cabo un diseño, ¿sí? Primero, el análisis del espacio, ¿sí? Es decir, ver la dirección del viento predominante, ¿sí? De dónde viene, por ejemplo, en nuestro caso, el viento sur, que viene fresco y sopla bastante constante durante todo el año. El viento norte, que viene más cálido y también es un viento predominante. Después, analizar el terreno, si tiene depresiones, dónde se junta agua, ¿no? Después, la dirección del sol en nuestro terreno, por dónde vemos que sale el sol, a dónde se esconde, por dónde tiene inclinación en el invierno. En base a eso nos va a servir para saber dónde vamos a colocar la huerta, dónde va a estar el bosque frutal, ¿sí? Dónde vamos a poner un colector de energía solar, por ejemplo, ¿sí? Precipitaciones, las precipitaciones anuales, cuándo llueve más, cuándo llueve menos, cuánto llueve, si el lugar es húmedo, digamos, si es más seco. Eso va a depender de las especies que utilicemos y los sistemas que desarrollemos. Las temperaturas también, está todo interrelacionado. Las temperaturas en el verano, en el invierno, para ver cómo, por ejemplo, vamos a hacer la casa, qué materiales vamos a utilizar, si necesitamos que sea fresca en el verano, si necesitamos que sea cálida en el invierno, vamos a ver qué materiales vamos a usar en la construcción, ¿sí? Y las especies vegetales o también animales que hay en la región, digamos, para también trabajar en esas especies. Por ejemplo, si nosotros queremos sembrar, ver cuáles son las especies que más se adaptan a ese clima, ¿sí? Entonces, primero analizamos.
Y después comenzamos a diseñar, ¿sí? Una de las frases donde trabaja la permacultura es: tengo que estar 99 horas pensando y 1 hora trabajando. Eso quiere decir que, y esto es algo que nos sirve para toda la vida, digamos, es pensar bien las cosas antes de hacerlas. No decir, ah, mira, bueno, vamos a hacer la huerta acá, bueno, dale tú y te pones a hacer la huerta. No, pensar si vas a poner la huerta ahí, desde dónde le da la luz del sol, cuando llueve, si le va a entrar agua, qué sistema le puedo hacer para que el agua le drene, ¿no? Si me queda cerca de la casa para ir a recoger los materiales o me queda lejos, ¿sí? Si estás cerca o al lado de un campo donde están fumigando, por ejemplo. Entonces, analizar y pensar bien las cosas antes de comenzar a diseñarlas. Entonces, la permacultura es algo que trabaja también, no es solo con el hacer y el ir, sembrar, construir, no. Tiene que ver mucho con el pensar, con el diseñar y el pensar los espacios, ¿sí? Esa es una de las prácticas importantes. Y ahora vamos a ver los modelos productivos que trabaja la permacultura y los que estamos desarrollando nosotros en Casa Clave del Sol. Comenzamos con el huerto cocina. El huerto cocina va a ser el espacio que nos va a brindar los elementos principales, digamos, para poder alimentarnos. Va a ser un espacio que va a estar cercano a la casa, que va a estar interconectado, digamos, muy cercano. Nosotros necesitamos en permacultura siempre ahorrar energía y no que nos quede el huerto lejos y que tengamos que ir caminando hasta allá para ir a buscar la comida. No, nos tiene que quedar cerca de la casa en una dirección que le dé bien el sol, ¿sí? Y que quede cerquita como para por la mañana nos levantamos, salimos a recorrer el huerto, vamos juntando las especies y ya volvemos a la casa para empezar la producción y alimentarnos, ¿sí? Entonces, uno de los principios que nosotros vimos en el comienzo, diseñar desde los patrones hasta los detalles. Yo le di un ejemplo del espiral, ¿sí? Y en esta imagen se ve, ¿reconocen lo que es? Un girasol, claro. Bueno, este girasol, además que tiene una forma de mandala, digamos, también reproduce como una forma espiralada, ¿sí? Si lo pueden notar. Es sutil. Entonces, nosotros basándonos en ese patrón que se da en la naturaleza, lo que hicimos fue nuestra huerta, también la hicimos con forma de espiral. Y ahí se ven los espirales, ¿sí? ¿Los ven? Que van por acá, así. Tiene una espiral por acá, hay otro espiral por acá que no salió en la foto, por acá hay otro que hace así, ¿sí? Por allá hay otro que más o menos no se ve. Entonces hicimos esos espirales, hicimos una técnica de trabajo que se llama sinérgica, ¿sí? Es una técnica que solo remueve la tierra una vez cuando comenzás a construirla, ¿sí? Se cavan unas zanjas, que son estas, donde vas a estar caminando sobre esas zanjas y que continuamente dentro de esas zanjas tiene que haber materia orgánica que se vaya descomponiendo, que uno al pisar también va a ayudar a descomponerla. Eso es lo que nos va a dar nutrientes para la tierra. Y después tenemos estos bancales, ¿sí? Que es donde nosotros sembramos, ¿sí? Entonces la tierra se remueve una vez, se le pone una capa de paja, digamos, o pasto, que eso es para que no nazcan, digamos, malas hierbas, por decirlo de una manera, malezas, claro. Entonces lo que se hace es, ahí o se siembra directamente o se hacen plantines y se trasplanta, ¿sí? Entonces, lo que logramos es eso, no estar levantando la huerta constantemente y que también los vegetales que nosotros sembremos ahí como que se vayan relacionando. Nosotros en la huerta ya sembramos con los chicos de la escuela y fuimos mezclando ahí las especies. Entonces vos vas a la huerta y ahora vamos a ver que van naciendo por ahí albahacas por un lado, berenjenas por otro, los tomates están por allá, no sé, zapallos, rabanitos, ¿sí? Y eso nos va dando resultados que nos sirve a nosotros porque somos una familia pequeña. Si uno tal vez necesita producir para una vecindad, ya va a buscar otro tipo de sistema que te permita tener más producción. Pero en nuestro caso, este sistema nos funciona bastante bien. Aquí tenemos el huerto, ¿sí? Podemos ver por aquí algunas flores, caléndulas. Por allá se ven, a ver si me fue el nombre. A ver si la reconocen. Acelga. Sí, acelga, exacto.
Y estas son espinacas que están naciendo, ahí abajo verde. Después tenemos radichetas por acá atrás, rabanitos. Por allá atrás están las plantas de tomate, ¿sí? Estas otras son radichetas que están acá, que las dejamos que se vayan en flor para poder sacarse las semillas, digamos, ¿sí? Y después poder utilizarlas o incluso dejarlas que cayeran naturalmente y que después ahí sabemos que van a surgir nuevamente la radicheta, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver, capaz que tarda, ¿ya apretaste? Porque es un video que debería comenzar ahora, sí, exacto. Y es la huerta, un poco para que la puedan ver, ahí están las radichetas. Ahí tenemos otras hierbas, por ejemplo, nacen algunos cardos, repollos, ¿sí? Ahí más acelgas. Allá están los tomates, por ahí hay rabanitos que también ya están en flor. Había algunas cebollas, lechugas, hay más lechugas, rúcula. ¿Qué más hay? A ver, hay más flores, los rabanitos, hay un estanque, ¿sí? Y algunos seres vivos, como una mariposa, ¿sí? Entonces esa es, digamos, la huerta, un poco ya a los meses, digamos, de la producción. Y esta es otra de las técnicas que yo le decía, que también es una técnica para desarrollar agricultura orgánica, ¿sí? Nosotros en la huerta no le echamos ningún tipo de plaguicida, se produce solamente, y es más, incluso casi que nunca la regamos a la huerta. Tenemos la suerte de vivir en una zona que es muy húmeda y que llueve bastante periódicamente. Entonces, muchas veces ni es necesario regarla a la huerta y las plantas andan de 10. Y esta técnica, bancal profundo, se llama así, bancal profundo, porque realmente se trabaja de manera profunda la tierra, ¿sí? Y no de manera extensa, sino en profundidad. Se cava 60 centímetros la tierra. Se hace primero con una pala, digamos, se trabajan 30 centímetros, se remueve y eso se saca a un costado, porque esa parte que tiene materia orgánica viva, después se va a volver a poner arriba, ¿sí? Porque si uno la pone abajo, vamos a matar todos los organismos que tenemos y le dan riqueza. Entonces lo que se hace es, esa primera capa se saca y después abajo se remueve la tierra 30 centímetros más, ¿sí? Una vez que está el bancal, que son 10 metros cuadrados que se producen, ¿sí? Más o menos, no es muy grande, digamos, pero la idea es que uno después pueda trabajarla tanto de un lado como del otro, ¿sí? Que te pongas ahí al ladito del bancal y puedas agarrar, llegar hasta el medio. Entonces, máximo 2 metros le ponemos de ancho, ¿sí? Y puede ser, de largo pueden ser, no sé, 6, 7 metros, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, una vez que ya está removida la tierra, ya volvimos a poner esos panes que eran lo que habíamos removido, ahí se plantan los plantines, ¿sí? Se trasplantan y se plantan cada 15 centímetros, depende de la especie, ¿no? Pero mayormente, por ejemplo, la lechuga que nosotros sembramos fue cada 15 centímetros, ¿sí? Y en forma romboidal, ¿sí? De esta manera, ¿no? Se va haciendo así como si fuera un alambrado. ¿Vieron? Un alambrado muchas veces se puede utilizar incluso. Un alambrado o con un palito vas midiendo. ¿Qué se logra con esto? Se plantan bien cerca, que evitan que crezcan malezas, digamos. Y otra de las cosas es, las raíces van a ir muy profundas. Pueden llegar 60 centímetros o incluso algunas plantas más. Lo que vamos a tener son plantas muy fuertes, que al ser las plantas fuertes y tomar muchos minerales, digamos, que las plantas necesitan, ¿sí? O inclusive agua, van a evitar que los insectos se las coman, digamos, porque al ser las plantas fuertes, los insectos no vienen a comerlas, ¿sí? Las plantas mayormente comen las plantas que son débiles. Entonces tenemos 10 metros cuadrados de producción que se pueden mixturar, pero nosotros, por ejemplo, hicimos lechuga y tenemos lechuga para rato. Hicimos el taller de bioconstrucción ahora y fuimos unas 30 personas que estuvimos ahí durante 4 días comiendo ensalada, era todos los días. Sí. Y sobró, todavía hay un montón y ahora tengo que empezar a regalarle a mi familia lechuga porque realmente funciona mucho este sistema. Esto lo pueden averiguar. Es un sistema que desarrollaron, digamos, unas personas de California
pero que están desarrollándola mucho en la Patagonia. Se llama eso, agricultura Ciesa, claro, el Ciesa es. Ahí, Ciesa, buscan y van a encontrar. Son personas que trabajan en este tipo de sistema y tienen un libro que es muy bueno, que pronto lo vamos a tener en Casa Clave de Sol a la venta, y que trae un DVD también y que te explican cómo desarrollar este sistema, y también lo compara con el sistema tradicional y tiene un montonazo de rendimientos. Y no utilizan, digamos, agroquímicos, sino que es agricultura orgánica. ¿Sí? Ciesa se llama, C-I-E-S-A. CIESA es la sigla que significa Centro de Investigación y Desarrollo en la Agricultura Sostenible. Así es una sigla. Ahí está, continuamos. Bien. Otro de los sistemas productivos que trabaja la permacultura y que son importantes es el bosque de alimentos. ¿Sí? Acá le decimos monte frutal, ¿sí? O bosque frutal. Es un espacio donde nosotros vamos a tener ahí otro tipo de alimentos que se van a dar en forma de frutos. ¿Sí? Y es un espacio que también nosotros vamos a intentar copiar a la naturaleza, ¿sí? Copiar a los patrones y llevar a cabo realmente un bosque. No vamos a tener, como nosotros a veces vamos, por ejemplo, a San Pedro, que es una zona productiva acá en Argentina, que tiene un montonazo de naranjos y durazneros, ¿no? Y se ven así, largas filas, así, y pastito abajo. No, cuando vos entres a un bosque de alimentos permacultural, vas a entrar a un bosque que va a estar lleno de enredaderas, ¿sí? Colgadas de los árboles, arbustos pequeñitos, otro estrato más grandes, pequeños arbolitos, árboles más grandes, ¿sí? Todo interrelacionado de manera armónica, digamos, y también natural, ¿sí? ¿Por qué? La idea es, en la permacultura, generar un impulso energético, que sería la plantación de los árboles, traer las especies, ¿no? Ver dónde las vas a poner, si le haces una zanja para que el agua los riegue, digamos, y ya después, una vez que ese impulso nació, listo, ya está, se va a autorregular solo, y vos vas a tener solamente que ir a recoger los frutos, ¿sí? Entonces, el bosque de alimentos se encuentra en la zona 2, ¿sí? En permacultura muchas veces se trabaja con zonificación también. Está la zona 0, que es la casa, la zona 1, que es cercana a la casa y que es este huerto-cocina, y la zona 2, que es un poco más lejana, pero que también tiene que estar cercana porque a la hora de ir a recoger los frutos nos tiene que quedar a mano. Esta vendría a ser la zona 2, el bosque de alimentos. Y vamos a ver cómo lo estuvimos desarrollando en Casa Clave de Sol. Primer paso. Hicimos un diseño hidrológico, ¿sí? Y cavamos zanjas, que estas zanjas en permacultura muchas veces se les llama suales, ¿sí? Y fue por lo siguiente. Nosotros vimos que el terreno tenía una leve caída y cuando llovía se juntaba todo en un pequeño estanque, ¿sí? Que se ubica en este sector. Ven acá que está un poco más marrón, así, como húmedo. Bueno, fue porque había llovido en esos días, se juntaba el agua ahí. Incluso se inundaba muchas veces esa zona. Lo que hicimos fue, bueno, vamos a hacer una zanja que recorra, imaginen que la pantalla ahora es el terreno, todo. La caída estaba desde este sector para allá abajo. Allá terminaba la zanja. Entonces lo que nosotros hicimos fue hacer una zanja que comenzaba así y venía en este formato así, ¿no? Y terminaba acá, en el estanque. Entonces ahora cuando llueve, el agua penetra en estas zanjas, ¿sí? Que comienzan desde este sector y riega a todos los árboles y riega la zona. El agua no se va, sino que queda ahí esparcida, y entonces ahora van a ver cómo de haber solo pastitos, ¿sí? Pequeños pastitos y casi nada más, digamos, en el campo, van a ver lo que pudimos lograr, ¿sí? Segundo paso, la plantación de los árboles frutales. Invitamos a una escuela de Hugues, vinieron los chicos de 7º grado y plantamos árboles frutales. Plantamos naranjos, manzanos, limoneros, perales, parras, guindas, higueras, digamos, todo lo que podíamos plantar, y vamos a seguir plantando. También plantamos frambuesa, palta, ¿sí? Digamos, y cuanto más, mejor. Mi idea es, si podemos plantar 1000 árboles, le vamos a meter. Hasta los 1000 no paramos.
son 4 hectáreas. Sí. Y ahora vamos a seguir. Ahí tenemos a los chicos plantando los árboles. ¿Sí? Volvé un segundito a la foto, más atrás. Capaz que ahora se note más. Capaz que se nota, pero leve, un poco la caída del terreno. ¿Vieron que termina en aquel espacio? Eso fue lo que nosotros trabajamos, digamos, el diseño hidrológico del espacio. Y otra de las cosas que hicimos fue regeneración de suelos. Sembramos abonos verdes, sembramos leguminosas, que lo que hacen es captar nitrógeno de la naturaleza y lo implantan ahí en la tierra. Entonces sembramos esos abonos verdes como alfalfa, sembramos trébol, también sembramos algunos abonos, digamos, que nos dan no tanto nitrógeno, pero sí carbono. Por ejemplo, trigo sembramos, que nos va a dar materia, que después se va a descomponer y también va a ayudar. Una vez que esos abonos crecen, digamos, y antes de que semillen, siempre que se pueda, se cortan y quedan arriba de la tierra. Eso te va a dar nutrientes, digamos. Y muchos de esos, como la alfalfa, por ejemplo, se pueden hacer muchos cortes. Incluso viven 2 o 3 años esas plantas y continuamente podemos estar cortándola, usándola para abono verde o incluso trigo, paja de trigo o también de alfalfa sirve para hacer bioconstrucción y mezclarla con la tierra para construir las paredes. Entonces, sí, vemos, a un mes de la siembra, el bosque frutal, ya tenemos las zanjas que quedaron acá elevada a la tierra, que hicimos también el estilo sinérgico que vimos en la huerta. Están los arbolitos acá, ¿sí? Y se ve, digamos, que ya está muy verde, digamos, y en contraste con lo otro que nosotros no le hicimos nada al otro sector, digamos, ¿sí? Entonces ahí ya podemos ver cómo empiezan a nacer el trébol en este lugar, ¿sí? Acá ya estaban haciendo eso, la alfalfa, el trigo, ¿sí? Que nosotros sembramos y dándole nutrientes a este bosque que por ahora es pequeñito, pero en unos años va a ser grande y ya va a estar regulado de forma natural. Ahí tenemos otro árbol, ese es un peral. Sí. Y a los 4 meses ya está mucho más crecido, ¿sí? Este es el punto en donde ahí tenemos que cortarlo, eso que ya está bastante crecido, y dejarlo como materia orgánica en la tierra. Tenemos ahí un duraznero que ya dio unos duraznitos. Esta es la parra y ahí vemos todos los abonos verdes que nosotros sembramos, ¿sí? Otra de las zonas que trabaja la permacultura es la zona 3, el bosque estructural. Este bosque lo que nos va a dar es madera que vamos a usar tanto para leña o madera para construcciones, ¿sí? Entonces en ese bosque también lo que se busca es plantar especies que nos sirvan para esto. Entonces analizar a ver qué especies nos va a servir para leña. Bueno, averiguamos las especies de la zona e intentamos llevarlas y que agarren en ese espacio. ¿Qué especies nos van a servir para construir? Nosotros queremos construir muebles, bueno, vamos a plantar tales especies. Entonces, además de servir, digamos, el bosque estructural para estos materiales que vamos a utilizar, también nos da un sustento, digamos, en cuanto a la diversidad de especies que va a haber, que va a albergar animales, ¿sí? Que va a estar también consumiendo el dióxido de carbono y transformándolo en oxígeno, ¿sí? Digamos, además va a estar ayudando también a la tierra. Después tenemos también otro sistema productivo, es la producción acuática. En Casa Clavesol estamos ahora construyendo un estanque que de la tierra que nosotros sacamos es la tierra que nos está sirviendo para construir. Entonces aprovechamos y ese espacio vamos a hacer un estanque ahí. Que la idea es ahí producir especies, también producir plantas que sean acuáticas, digamos, y que nos sirvan tanto para consumo o también para generar un ecosistema. También un espacio que nos sirva en el verano, por ejemplo, como un estanque, digamos, que podamos refrescarnos. También para juntar agua ahí y si nosotros necesitamos agua de riego, que podamos sacarla de ese espacio, ¿sí? Un sistema para almacenar la energía, que es el agua.
Y el banco de semillas, que esto ya lo veníamos hablando, como un factor importante, un lugar en donde nosotros podamos tener nuestras propias semillas, que sepamos que las podemos guardar en recipientes que van a estar seguras, así el otro año nosotros podemos seguir sembrando y seguir produciendo nuestros alimentos, ¿sí? Y también el espacio donde tener semillas para intercambiar y así generar una riqueza de semillas, digamos, y de genéticas de semillas en la región e incluso intercambiarlas en todo el mundo. Después, otro de los elementos que nosotros trabajamos fue crear una cortina de viento por varias razones. Una es porque el viento predominante en nuestra región es el viento sur y en invierno viene fuerte y hace mucho frío, ¿sí? Entonces, cuando uno desarrolla un diseño, tiene que pensar bien de dónde viene el viento sur y cómo va a poder pararlo. Una cortina de viento es una de las opciones, ¿sí? Porque el viento, al chocarse con árboles, que nosotros lo que plantamos fueron pinos, ¿sí? Plantamos pinos y cipreses, tuyas y unos cipreses que se llaman leilandi, y también plantamos por aquí arbustos, cañas, libustrinas, ¿sí? Porque no solo se necesitan los árboles, sino que se necesitan arbustos para tapar la zona inferior para que el viento pueda elevarse, ¿sí? Y inclusive nosotros lo que hicimos fue agarramos y el viento viene de aquel lado, ¿no? Entonces plantamos una fila que viene así y que después entra para adentro del terreno. Entonces el viento se va a abrir, ¿sí? Porque se va a encontrar con esos ejes, digamos, perpendiculares. Entonces el viento predominante viene de acá y se abre, ¿sí? Entonces plantamos esos pinos. Vamos a ver otra imagen, ahí los tenemos más de cerca. Esos son los cipreses, leilandi. Y acá tenemos las cañas, ¿ven? Esta es la caña, acá están los pinos. Unos 3 metros antes plantamos cañas. Más a la derecha, acá no se ve en esta foto, pero está la ligustrina, ¿sí? Y los diferentes aspectos. Ahí ya se ve un poco mejor la cortina de viento. Esta foto es más actual. Tenemos los árboles aquí en el medio, digamos, y ya aquí ya vemos la vegetación natural y autóctona que comienza a nacer y que ya empieza a parar el viento, ¿sí? Así que bueno, ese es otro de los elementos en los que trabajamos. Trabajamos también, y la permacultura es algo importante, regeneración de suelos. ¿Cómo lograr que nuestros suelos sean fértiles continuamente? Digamos, porque nosotros si vamos a sembrar, esas plantas van a estar tomando nutrientes de la tierra. Entonces, ¿cómo hacer para que los suelos puedan generar, ¿no? Y cómo nosotros, ¿qué podemos hacer? Bueno, algo que podemos hacer y que es muy simple y que incluso ustedes los pueden hacer en sus casas es el compost, ¿sí? El compost. Y ahora vamos a ver una explicación de cómo podemos hacer un compost de manera rápida, digamos, y con elementos que nosotros tenemos. Lo primero que necesitamos... Sí, volvé. Lo primero que necesitamos es paja, ¿sí? Pasto, que es lo que nos va a dar este carbono, digamos, que es la materia que nos va a servir en el compost. Paja, pasto, hojas secas, ¿sí? Ramas de árboles, ¿sí? Y ahora le vamos a agregar una capa. Sí. Bueno, siempre se necesita mojar, que esté húmedo, ¿sí? Que esté húmedo, pero que no chorree agua, sino que esté húmedo. Eso le va a ayudar a los microorganismos a transformar estos materiales en tierra, a transformar los nutrientes que estos materiales que nosotros le vamos a dar, a transformarlos en tierra, y después esa tierra nosotros la vamos a utilizar para agregárselas a la huerta, a los árboles frutales, para construir bancales, para sembrar, ¿sí? Entonces, primero pusimos una capa de paja. Ahora, materia orgánica. ¿Sí? Estos son restos de la cocina. Tenemos ahí huevos, por ejemplo, restos de vegetales, ¿sí? Restos de frutos, ¿sí? También se puede utilizar, por ejemplo, pasto verde, si nosotros recién lo cortamos. Se puede usar, por ejemplo, recortes de alfalfa o algunas plantas que nosotros sepamos que tienen nutrientes, ¿sí? También se pueden usar. Después, otra capa se le pone tierra negra y siempre que se pueda de la capa superior de la tierra. ¿Por qué? De esa manera nosotros le estamos dando microorganismos
que nosotros no los vemos, pero hay millones de microorganismos en la tierra. Entonces, siempre es bueno agregarle también al compost un poco de tierra negra para darle un empuje de microorganismos que nos la van a transformar, digamos, ¿sí? Y ahora le vamos a agregar también, siguiente la diapositiva. Bueno, ahí se intercalan los materiales y se mantiene húmedo, ¿sí? Y lo que le vamos a incorporar es de nuevo paja, otra capa de materia orgánica, otra capa de tierra, ¿sí? Y así por capas. Eso tiene que estar aireado, es decir que lo vamos a ir dando vuelta bastante seguido. Eso es importante para que el compost, los microorganismos, como que estén vivos, digamos, y puedan trabajar más rápido el compost, ¿sí? Transformarlo en tierra. Otra de las maneras de regenerar los suelos es usando lombricompuestos, ¿sí? Consiguiendo lombrices, o si hay en la tierra mejor, digamos, pero es dándole alimentos a esas lombrices, y las lombrices lo que hacen es todo el alimento que ellos consumen, el desperdicio que dejan, lo transforman en tierra también que es muy buena, digamos, y que es humus, ¿sí? Entonces esta vendría a ser otra de las maneras también que tenemos de regenerar suelos. Y los abonos verdes, que era lo que yo les decía, ¿sí? Sembrar dentro del suelo plantas que nos van a dar nutrientes, que van a tomar esos nutrientes de la naturaleza y lo van a poner puntualmente en el espacio donde nosotros las sembremos. Alfalfa, avena, trébol, ¿sí? Y después hay diferentes tipos de especies, leguminosas, incluso la soja, por ejemplo, también capta nitrógeno. Siempre lo que nosotros tenemos que hacer es cosecharlas y arrojarlas sobre el suelo antes de que den semilla, porque si no, la planta le da todos los nutrientes y toda la energía a la semilla, ¿sí? Entonces tenemos que ver bien eso. Antes de cortarlos y echarlos a la tierra, hacerlo antes de que tengan semillas. Bueno, y el diseño de viviendas y estructuras tenemos que ver algunos aspectos, ¿sí? Como, siguiente, la implantación, ¿sí? Es decir, ver el lugar donde nosotros vamos a colocar la casa, ¿sí? Y ver los elementos que nosotros en el primer momento dijimos que hay que tener en cuenta. Ver la dirección del sol, ¿sí? Ver la dirección del viento, ¿sí? Ver, por ejemplo, la humedad en el terreno, donde hay más o menor humedad, ¿sí? Y entonces, en base a toda esa información, ahí va a ser el lugar donde nosotros vamos a pensar dónde ponemos la casa, dónde van a estar las ventanas, ¿sí? Siempre en nuestra zona, por ejemplo, es mejor que las ventanas den al norte y no al sur, porque en el norte tiene más captación de luz y en el sur, en cambio, no. Y en invierno, si nosotros las ponemos al sur, nos va a entrar mucho frío por las ventanas. Entonces, todas esas son cuestiones que hay que tener en cuenta y muchas veces hablar también con un especialista, digamos. Los arquitectos de esta temática la saben y la trabajan, digamos. Entonces, hay que también muchas veces, lo que no sabemos, también llamar a las personas que sepan, ¿sí? También el tamaño de la superficie vidriada, cómo va a estar orientada también. Exacto, exacto. Bien, y ahora vamos a hablar un poco de bioconstrucción, que es esta construcción que utiliza elementos naturales, elementos que se encuentran en la naturaleza, como son piedras, como es la tierra, como es la arena, la paja, maderas, ¿sí? Y también elementos reciclados, como le decíamos, ¿no? Y, ¿por qué no? También algunos elementos, pero, digamos, porque en este sentido, y particularmente yo, digamos, no es que soy, como dicen, más papista que el Papa, ¿no? Que dicen que, bueno, voy a hacer bioconstrucción y, no, listo, cemento no voy a usar porque estoy en contra, digamos. No, la idea es si vas a usar, bueno, podés usar en algunos elementos cuando necesites, pero que sea razonablemente. No vas a usar 30 bolsas de cemento, ¿sí? Bueno, podés usar cemento, pero usalo pensando cuánto vas a usar, para qué lo vas a necesitar, si realmente lo necesitas o no lo podés utilizar con otro material. Bueno, en ese caso se puede usar también, digamos, porque lo ideal es que se pueda usar todos los materiales, digamos, pero sabiendo para qué y por qué. Entonces, vamos a ver las técnicas que nosotros estamos utilizando en Casa Clave Sol. Una técnica es el super adobe, ¿sí?
El adobe, comúnmente llamado, digamos, son esta especie de ladrillos, pero que están sin cocinar, ¿sí? En cambio estos son super adobes. Es una técnica que inventó un iraní, ¿sí? Y que son bolsas que están rellenas y apisonadas, digamos, están rellenas con tierra. Nosotros directamente le ponemos la tierra ahí del terreno que sacamos, se llenan las bolsas estas que nosotros las reciclamos en un semillero, ¿sí? Que estas bolsas las tiran o las queman. Como la pillera. Exacto. Estas en realidad son... claro, eso. Es un elemento, puede ser que es un poco degradable. A los rayos ultravioleta se degrada. Si vos Claro. lo revocás con barro, no deja de degradar, no se degrada. Exacto, exacto, bien. Entonces lo que se hacen es, se rellenan con tierra, antes se le hace un cimiento, ¿sí? Que hoy estábamos hablando con los chicos antes de la charla, que nosotros utilizamos un cimiento ciclópeo, que es una zanja que tiene 40 centímetros por 40 centímetros y que va a rodear toda la casa que nosotros construyamos, digamos. Va a ir alrededor de todas las paredes, ¿sí? Inclusive si hay alguna pared por dentro, también es recomendable utilizarla. Y esa zanja se rellena con piedras, que lo ideal es que sean piedras estilo bochín, digamos, pero como en nuestra zona no conseguimos muchas piedras porque no hay, lo que hacemos es utilizar cascote, ¿sí? Cascote de construcción que está molido, digamos, bueno, le mandamos el cascote, eso lo que va a hacer, cumple dos funciones. Una es que va a sostener la estructura y va a hacer que no se vaya para abajo, digamos, por la tierra, por el peso que tiene. Y otra de las funciones es que va a hacer que el agua que entre, por ejemplo, por el terreno, si entra por acá, golpea contra esa zona que tiene piedras y que además le ponemos 2 hileras de bolsas de piedra. ¿Sí? El cimiento tiene además 2 hileras de bolsas rellenas con piedras también, que pueden ser otras piedritas que venden en la construcción que son negras, digamos, más o menos de este tamaño. Piedra mora. Entonces, el agua golpea contra esa estructura y se va para abajo, no va a penetrar, digamos, no va a entrar, ¿sí? Hay que intentar siempre que ese cascote no tenga tierra, digamos, porque si no, por capilaridad va a transmitir igual la humedad. Entonces, cumple dos funciones ese cimiento. Después se hacen las bolsas estas, ¿sí? Que se apisonan y se pone siempre arriba de las bolsas 2 hiladas de alambre de púa, ¿sí? Está la bolsa acá, por ejemplo, esta es la bolsa, bueno, una hilada así y otra hilada al lado. Eso va a sostener las bolsas, va a hacer que queden interconectadas, digamos, y firmes. Y también al estar alrededor de la pared todo el alambre de púa, le va a dar más fuerza, ¿sí? Más conexión. Va a ser como un encadenado que va a hacer. Entonces, después se ponen como se ponen los ladrillos, ¿sí? Si yo puse 2 acá, bueno, esta tiene que estar ahí a la mitad, ¿no? Si hay 2 acá, esta también tiene que estar apoyada ahí, ¿sí? Para que tenga más estructura. Una vez que está construida la pared, estas bolsas se rompen, ¿sí? Acá vemos que varias ya se están rompiendo, digamos, por el sol, pero mejor, digamos, ya no está ahorrando trabajo. Se rompen y se revoca, ¿sí? La mezcla que se hace para el revoque es una mezcla que se hace con arena, paja y barro y que depende de la tierra que nosotros tengamos, si le ponemos más tierra o menos, ¿sí? Eso siempre hay que analizarlo en el terreno donde vamos a construir. Se le hace el revoque y se le pone un techo y otro elemento que lleva a este tipo de construcción se llama pata de elefante. La pata de elefante es una estructura que sale desde más o menos 40 centímetros de altura hacia abajo así y que tiene la forma de una pata de elefante. Se hace con piedras, ¿sí? Y muchas veces hay, por ejemplo, entre la interconexión de las piedras se puede usar cemento, digamos, o algo que quede bien firme para que el agua que cae y el alero que nosotros le pusimos a la pared no pueda frenar el agua, va a caer y va a golpear contra ahí y nos va a degradar mucho menos la parte de abajo de la pared, que es la más débil, digamos, ¿sí? Eso es importante entonces también, hacer la pata de elefante. Si no se puede hacer con piedra, se puede utilizar, por ejemplo, botellas. Se ponen las botellas incrustadas, ¿sí? Y se van a ver solo el culo de la botella y eso le va a dar también firmeza, digamos, a la pata de elefante. Otra de las técnicas que nosotros utilizamos se llama quincha, ¿sí? La quincha se construye de esta manera.
se necesitan primero tener los postes que van a ser la estructura, ¿sí? Postes o algún elemento que nos dé para la estructura de la pared. Mayormente se recomiendan que entre poste y postes no tengan más de 1 metro, ¿sí? O 1,5 metros, ¿sí? Pero no mucho más. Así la estructura no se degrada. Después se le colocan a lo largo, atravesados, ¿sí? En este caso cañas, pueden ser ramas también, se usan ramas de árboles que tengamos, de sauce, ¿sí? O incluso a veces se reciclan alambrados, se reciclan alambrado, por ejemplo ese romboidal que yo les decía, bueno, colocas el alambrado, también se puede usar. Después se pueden usar estas botellas, por ejemplo, para hacer tragaluz, para dejar que pase la luz, para hacer ventanas, ¿sí? Y después entonces se hace una mezcla de arena, barro y paja y se coloca de la siguiente manera. Desde abajo para arriba se hace un pastón, ¿sí? Y se agarra un pedazo de esa materia, ¿no? Y se va a comenzar a ubicarlos entre los espacios desde abajo para arriba, ¿sí? Primero la hilera, la primera, después la otra, después la otra y después la otra. ¿Ven? En este momento están por acá, están poniendo ese pastón. Se aprieta un poco de un lado o de otro y listo, ¿sí? Esa pared la podemos construir en un día. Hicimos esa pared que ahora van a ver un par de fotos más, ¿sí? Bien, y otra de las cosas que nosotros podemos hacer, esta es la misma pared que nosotros estábamos viendo, ¿vieron? Estas eran las botellas que quedaron. Lo que le hicimos fue, hicimos incrustaciones sobre la pared. En este caso, cerámicos reciclados. Teníamos cerámicos que estaban tirados. Lo que hicimos fue, bueno, ¿por qué no agarramos y hacemos una flor en la pared, digamos? Entonces, colocamos todos los cerámicos, ¿sí? Pusimos un plato, también un plato transparente, reciclado, para que pase más luz. Y ahí tenemos la pared, ya construida, ¿ven? Abajo no se ven, pero están los cimientos. Estas son las bolsas, esas que yo les decía con piedra, ¿sí? Y este es un poste, aquel es otro, ¿sí? Y ahí estarían adentro las cañas y la pared. Esta ya tiene un revoque grueso. No, en realidad no tiene un revoque grueso. Directamente le acomodamos un poco así, pero no es bien el revoque grueso. Y lo que le hicimos fue las botellas que le incrustamos, ¿sí? El plato y los cerámicos, que hicimos esa flor. La pata de elefante que vos decías viene ahí, por abajo. Claro, la pata de elefante sale desde acá. Sí. Bien, otro de las construcciones que utilizamos dentro del sistema permacultural son los baños secos. Y eso también tiene que ver con el reciclar energía. Nosotros cuando vamos al baño no somos conscientes de que muchas veces, y todo el tiempo en realidad, son nutrientes los que nosotros estamos tirando por una tubería y que se va o bien a un pozo ciego o bien por el desagüe a un río, digamos, o a un lago, y que además en grandes cantidades también contaminamos esos espacios. Entonces, ¿cómo hacer que esa energía de nutrientes, que son los nutrientes que nosotros hemos comido, si nosotros tenemos la huerta, va a ser de esa huerta, ¿no? ¿Cómo hacemos para que vuelvan a la tierra y no que sea energía que nosotros estamos desperdiciando? Bueno, una de las maneras es construir un baño seco. Un baño seco funciona de la siguiente manera. Es un baño, digamos, normal, solo que no utiliza agua, sino que lo que utilizamos al ir al baño es acerrín o bien tierra, ¿no? Entonces lo que se hace, y que es algo fundamental en el baño seco, es una separación de los desechos sólidos de los líquidos, ¿sí? Los sólidos van a ser los que van a ir directamente en esa cámara, digamos, con acerrín, y los líquidos hay que hacer, digamos, una construcción que sea un recipiente que lo lleve a otro espacio donde la podemos guardar en un bidón, digamos, que eso se deja reposar unos 20 días, digamos, al sol, y eso es un fertilizante. Se utiliza directamente para fertilizar las plantas. Los desechos sólidos, en cambio, necesitan un trabajo un poco más lento, digamos. Se dejan en esas cámaras, ¿sí? Que siempre cuando se construyen los baños secos se hacen 2 cámaras, ¿ven? Aquí hay una y acá hay otra. Acá es donde van a caer los desechos. Se le puede poner algún tipo de estructura para que caigan ahí dentro o directamente se hace algo que quede hermético, que caiga ahí, y al mezclarse con el acerrín, digamos, y también con las bacterias que ya los desechos tienen, se va a empezar a transformar en tierra, ¿sí? En humus. Eso se deja aproximadamente un año.
Entonces, uno utiliza un baño, uno de los dos lados, un año. Una vez que se llenó, eso no larga olor, ¿sí? El olor siempre se transmite cuando hay humedad, pero nosotros al separar lo líquido por un lado y lo húmedo por otro, estamos haciendo que no haya olor, ¿sí? Eso es algo diferente a los baños que antes se hacían y que eran las famosas litrinas, ¿sí? Que ahí sí largaban olor porque muchas veces se hacía todo junto, en el mismo espacio. Bueno, en este baño seco es necesario eso, separarlo, que esté bien separado, y al echarle el aserrín no va a haber olor. Entonces, una vez que pasó un año cerrada la cámara ahí, ¿sí? Ya eso ya se transformó en tierra, pero lo que se hace es, se saca al año y se lleva a la tierra también, y se deja entre 6 meses en tierra o un año. Y ahí sabemos que todos los organismos, digamos, o elementos que puedan haber quedado y que sean nocivos, ahí, digamos, se van a terminar de degradar. Inclusive, la materia orgánica esta y el humus que tengamos de ahí, no se recomienda ponerlos en plantas que sean como la lechuga, que nosotros vamos a comer directamente, ¿sí? Por las dudas que algún patógeno pueda haya sobrevivido, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es que ese humus se utilice en los árboles frutales, por ejemplo, o en plantas que sean, solamente tengamos ahí para la vista, digamos, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver el baño seco que nosotros estamos construyendo en Casa Clave Sol. Esto fue abril del año pasado. La característica del baño seco nuestro es que también le pusimos un techo vivo, que es un techo que tiene tierra y donde crecen plantas. Ese techo, digamos, tiene la característica de que es aislante. Es un aislante térmico muy fuerte y mucho mejor que tener un techo de chapa, digamos. Y muchas veces el costo de construcción es el mismo. Entonces, ahora le voy a explicar cómo se construye el techo vivo. Se hace una estructura. Esto vendría a ser la vista desde arriba, ¿sí? Pero volvemos una más atrás, así lo vemos bien cómo está. Fíjense, se hace una estructura con maderas, ¿sí? Se le pone un nylon, que en este caso nosotros usamos 2 capas de nylon, porque se necesitan que tenga mínimo 400 micrones, que es la medida en que se mide el nylon, y este nylon tenía 200 micrones, ¿sí? Un nylon de 400, por ejemplo, si no me equivoco, es el silobolsa, que muchas veces se pueden utilizar también. Silobolsas que estén reciclados, pero que sepamos que no haya ningún agujero, digamos, porque si no va a filtrar agua. Entonces se pone el nylon. Antes, digamos, abajo del nylon lo que había era tablas que tienen que ser suficientemente fuertes para sostener un techo húmedo, ¿sí? Un techo un día de lluvia, que se calcula que tiene aproximadamente 250 kilos por metros cuadrados, un techo húmedo, ¿sí? Entonces, arriba de las maderas le ponemos unos cartones que van a ser para que el nylon no se parta con la madera, ¿sí? Que no se rompa. Después tenemos el nylon. Después arriba del nylon se recomienda poner una media sombra, que lo que va a hacer es que las raíces, digamos, no penetren en el nylon y lo rompan, sino que las raíces se van a agarrar a esa media sombra y van a quedar ahí, ¿sí? Después de la media sombra ya directamente se pone un sustrato de tierra que se necesita que tenga mucha materia orgánica para que sea liviano, ¿sí? Necesitamos que no sea arcilloso, digamos, o arenoso, que tenga mucho peso, sino que sea más bien liviano. A veces se mezcla con algunos elementos como perlita, o a veces le ponen piedra pómez, a veces le ponen algunos materiales también, un poco de arena a veces le mezclan, pero es para que no sea tan fértil la tierra, entonces que no crezcan tan grandes las plantas ahí arriba, ¿sí? Porque si no corres riesgos de que te penetren en el techo, ¿sí? El techo vivo, entonces, la funcionalidad principal es que es un aislante térmico, que también no es un contaminante visual, sino que una casa que tenga un techo vivo se va a moldar, digamos, a la vegetación, ¿sí? Y, digamos, no es recomendable, digamos, hacer una huerta, aunque se podría, pero no sería la función. La huerta es mejor tenerla en la tierra y el techo que sirva de techo. Ahí tenemos entonces, nosotros agarramos con panes y le hicimos la forma de la clave de sol al techo. Ahora seguro que tenés que esperar. ¿Ya pasaste? Porque debe haber un video. Ah, no. Energías renovables.
Es algo con lo que nosotros trabajamos y permacultura trabaja, trabajar con energías que no se vayan, digamos, a acabar, sino que continuamente podamos estar ciclándolas. Tenemos energía eólica, que es la energía del viento, energía solar por medio de paneles, o biodigestores, que eran estos tanques donde se mete la materia orgánica y las bacterias transforman la materia en gas metano, que lo podemos usar para cocinar, para calefaccionarnos o para hacer energía eléctrica por medio de un generador eléctrico, ¿sí? Y ahora sí. Ahora creo que viene un videito, por eso demora. Sí. Esta es la vista aérea de Casa Clave de Sol, ¿sí? Fíjense. Ven, ahí está la construcción. Lo que se ve en blanco ahí es el superadobe. Después, esto es un quincho que hicimos y este es el bosque frutal. Que se ve más verde, el bosque frutal. ¿Qué hago una consulta? Sí. ¿Los baños se hacen separados en la casa o se puede hacer conjuntamente? Se pueden hacer conjuntamente, sí. Eso depende como gustes. Exacto. Este es el sector donde hicimos el bosque frutal y acá es donde estaba la caída de agua, ¿sí? Y se juntaba en este sector. Fíjense cómo el campo ya está mucho más verde de las primeras fotografías que veíamos, ¿sí? Y, digamos, acá hay soja. Entonces, por eso nosotros pusimos la cortina de viento acá y acá. También para separar de las fumigaciones que se producen en el campo de soja para que no lleguen a dañarnos, digamos, ¿sí? Fíjense cómo el terreno de al lado está más degradado, digamos. Incluso en esa época se ve que había llovido bastante y estaba un poco inundado, parece. En cambio, en nuestro terreno no. La vegetación absorbe el agua, ¿sí? Y este es el bosque frutal está acá. Y acá hay un bosque estructural que estamos empezando a sembrar, árboles que nos sirvan para leña y para madera. Pasamos el siguiente. Bien, y este es otro pequeño video también que muestra Casa Clave de Sol actualmente. Este video lo hicimos hace una semana. Esa es la entrada. Mandaré más al volumen, si hay. Ahí tenemos las construcciones, digamos, en el estado en que están. Esa es la huerta. Tomateros. Ve, ahí está el tomate. Rabanitos. Ese es el estanque de agua que no se ve muy bien, pero hay un estanque en medio de la huerta. Un zapallo, va una calabaza. Esa es rúcula. Ahí hay cebolla de verdeo, había ahí, más radicheta. Ahí nos acercamos, tenemos un bichito en una planta de berenjenas. Ese es el huerto mandala, esas son las albahacas. El huerto es espiral que les había mostrado, ¿sí? Y ahí, ese es el bancal profundo, es ese, el que tiene las lechugas, que yo les contaba. ¿Sí? Esa es una planta de lechuga. Esa es la construcción de superadobe. Esa es la pared que nosotros habíamos hecho la semana pasada. Esa es la flor de la paz, la chacana. Estos son los 4 elementos, símbolo de la paz. Ese es el interior del baño seco. Ese es el mandala con forma de flor. Un horno chileno, esa es otra cocinita más chica.
Esa es una cocina de barro, una cocina Lorena se llama, ¿sí? Y después ahora viene esa una pared y ahora va a comenzar a dirigirse hacia el bosque frutal, donde tenemos sembrado ahí sorgo, eso alto que se ve. Ahí tenemos la alfalfa, que son los abonos verdes. Ese es un manzano. Esa es la cortina de viento. Y esa es la pared del baño seco. Perfecto. Este es, digamos, Casa Clave de Sol como está actualmente. Y ahora para terminar, digamos, ya la charla, le voy a mostrar un pequeño video que está, en realidad no, está en una carpeta aparte. Si querés poner escape y fíjate que hay una carpeta, yo ahora si no te lo muestro. El video que le voy a mostrar ahora es un video que vamos a empezar a difundir masivamente a mediados o a fines de este mes, digamos, o cuando podamos, porque estamos presentando un proyecto que es un proyecto para poder construir un domo geodésico. Un domo geodésico es una estructura que es como un iglú, ¿sí? Pero es gigante, digamos, el que nosotros queremos construir. Se pueden hacer más pequeños, pero nosotros queremos hacer uno que tenga mínimo 70 metros cuadrados o máximo 128 metros cuadrados, ¿sí? Que es el espacio donde nosotros va a ser el corazón, digamos, del espacio que estamos construyendo, donde va a haber un escenario para poder dar cursos, talleres, ¿sí? Hacer encuentros, ¿sí? Que los chicos de la escuela puedan ir y que nosotros podamos darles las charlas, que se puedan hacer, no sé, meditaciones, clases, un espacio, digamos, a utilizar. Bueno, se necesita bastante plata, digamos, para construir ese domo, que lo que nosotros vamos a construir es ese domo y además un techo vivo, y necesitamos aproximadamente 60.000 pesos, ¿sí? Tal vez para nosotros es mucha plata, pero para otra gente no es tanta. Entonces lo que vamos a hacer es una campaña de... se me fue la palabra exactamente, pero es cuando la gente... cuando la gente pone plata en algo, inversión sería no. ¿Cómo? Dona, sí, donaciones, pero sí. ¿Cómo? ¿Solidario? Sí, sí. Es como de donaciones colectivas, digamos, pero también se produce un intercambio. Estos son algo que se llama crowdfunding. Son páginas donde uno pone sus proyectos y cuenta cómo es la idea que uno tiene, y como no tiene plata para realizarlo, hay personas que te hacen donaciones, ¿sí? Y entonces hacen realidad esos proyectos. Pueden ser inventos, pueden ser proyectos sociales, pueden ser libros que se quieran editar. Hay diferentes tipos de proyectos. El nuestro es un proyecto, digamos, social, porque nosotros queremos utilizar ese domo que queremos construir para dar cursos, talleres y charlas. Entonces, en una página que se llama Ideame, ¿sí? Ideame.com, ahí es donde... No, es .org, si no me equivoco. Ahí es donde nosotros vamos a presentar este proyecto que realizamos hace un mes, por ahí. Tuvimos una visita de europeos en Casa Clave de Sol, que estaban viajando por Latinoamérica haciendo performances artísticas que eran danzas y filmando. Y se quedaron una semana. Y como intercambio, lo que me propusieron es hacer el video para la campaña, para subirla a esta página y para poder difundir, digamos, y conseguir estas donaciones. Algo interesante es esto. Las personas cuando hacen estas donaciones tienen intercambios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la persona dona 50 pesos, se le envía a su domicilio semillas de Casa Clave de Sol. Si la persona dona, no me acuerdo ahora los costos, pero imagínense, eran 200 pesos, tiene una clase online de charango o guitarra que se la doy yo. Si, por ejemplo, la persona dona 500 pesos, le hacemos una canción, ¿sí? Yo le compongo una canción agradeciéndola y nombrando a esa persona. Si la persona dona, no me acuerdo ahora, 1.500 pesos, tiene un fin de semana completo de estadía en Casa Clave de Sol.
más las semillas, más lo otro, siempre se van sumando, ¿sí? Después, ¿qué otra cosa había? Si uno ya ponía, por ejemplo, más para empresas o negocios, así, si vos ponías, no me acuerdo, 2.000 pesos, tenías la publicidad en la página de internet y en el espacio durante un año. Y ya la idea que se me ocurrió, lo más grande que podíamos hacer era, si vos ponías 10.000 pesos, vos le podés elegir el nombre al domo, ¿sí? Vos ponés el nombre, si querés tu nombre o el nombre que sea, ¿sí? Y más la publicidad, más las semillas, más las entradas, porque nosotros vamos a hacer un festival en diciembre. Entradas y una cena para el festival, eso era por, no me acuerdo, 100 pesos, 150. Y entonces eso es lo interesante, las personas además de donan, se llevan algo como intercambio, ¿sí? Y se produce, digamos, esta financiación colectiva. Esa era la palabra que no me salía. Financiación colectiva, es para financiar un proyecto colectivamente, ¿sí? Entonces, para terminar les muestro ese videito, digamos. Sí, es Casa Clave de Sol, es este, ¿sí? Y el volumen necesitamos subirlo. Y dale doble clic al medio. Está así. Mi nombre es Jorge Miguel. Vivo en un pequeño pueblo de Argentina llamado Uves. Soy profesor de música en una escuela de niños especiales y actualmente estoy desarrollando un proyecto ambicioso. La construcción de la primera casa argentina basada en el formato de la clave del sol musical, en donde desarrollar la antropología y el arte de manera equilibrada, donde los niños de las escuelas puedan concurrir para realizar trabajos de huerta y talleres artísticos. El trabajo que realizamos en este espacio es de manera voluntaria y está realizado por mí y por voluntarios que vienen de todas partes del mundo. La mayoría de los materiales que usamos son reciclados o sacados directamente de la tierra. Necesito de tu ayuda para poder comprar los materiales para construir un techo vivo y un domo de 70 metros cuadrados con una capacidad para 60 personas. Este domo será el centro de las actividades culturales y sociales. Mi pasión es desarrollar las actividades artísticas vinculando con la naturaleza, ya que creo que el arte es una de las mejores expresiones humanas y que mejor que realizarlo en un entorno natural y ecológico. En cambio, somos nosotros, sos vos y soy yo, aquí y ahora. Muchas gracias. Bueno, ese era el video y con esto terminamos la charla, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido y los invitamos a cuando quieran venir. Si quieren buscarnos en el Facebook, se llama Casa Clave Sol, nuestra página. Me pueden agregar a mí también, yo soy Jorge A. Miguel. Y bueno, continuamente, digamos, estamos realizando estas mingas, que son encuentros para construir, o talleres de bioconstrucción, de permacultura, de huerta. Y bueno, también, si quieren llegarse cualquier día a conocer, pueden hacerlo. Y inviten a sus familiares. Y bueno, así que eso es todo.